Una vez más, bienvenidos a nuestra lección número 2 de lo que hemos venido hablando sobre consolidación. Hoy tenemos que ver cómo crecer en la vida cristiana. ¿Se puede imaginar usted una planta que nunca crezca? O veámoslo de la otra manera natural. Un bebé. Usted le da el alimento, le da el cuidado, le da las vitaminas, pero usted nota que no crece. O veámoslo de la otra manera. Hay un bebé, pero no se le da el cuidado necesario. Lógicamente, ese bebé posiblemente va a crecer en desnutrición, va a tener bajo peso, no va a tener la talla adecuada. Y eso va a indicar que el bebé no va a desarrollarse saludablemente. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando hablamos de crecer en la vida cristiana. Si usted desde ahora, hermano, hermana, no cultiva disciplinas como la oración, la lectura de la palabra, de la misma manera, esa buena semilla que está en su corazón, que sabe usted acercarse a Dios, de buscar al Señor, etcétera, se puede apagar. Es como esa fogata, esta ilustración, que está bien encendida, ese fuego está grande, pero se le aparta un pedazo de leña, uno de las ramas, con seguridad, con el tiempo esa rama tenderá a apagarse. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Y cuando hablamos de consolidación, estuvimos diciendo que eso es afirmarse, es retener. Y esa profesión de fe que usted hizo, lo vimos en la lección anterior, de asegurar la convicción de su salvación, ese arrepentimiento que usted y yo tuvimos, esos pasos de fe, se pueden apagar. Entonces la pregunta es, ¿hizo su tarea? Recuérdense que estamos estudiando estas lecciones sobre consolidación. ¿Se aprendió su versículo de memoria? ¿Leyó los capítulos 1 al 7 del Evangelio de Juan? Pues si no lo hizo, hágalo. Y si lo hizo, le felicito. Así que hoy tenemos varias cosas que ver en esta lección de cómo crecer en la vida cristiana. Le voy a dar herramientas que serán útiles para el crecimiento suyo. Entonces, las tareas que le estamos asignando es, siempre en el Evangelio de Juan, solo que usted va a leer los capítulos del número 8 al 14. Y espero tenga ya su Biblia en la mano, espero tenga... Entonces, usted tiene que memorizar en esta lección el capítulo 16 y el versículo 24 de Juan. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Mire qué bonito, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué bonito es saber que usted tuvo una petición a Dios y que tuvo respuesta. Ahora, si usted le pide algo a Dios que quizás no es provechoso suyo, bien difícil tendrá usted una respuesta. Y es por eso que yo quiero que vayamos en esta ruta de la consolidación, porque nos falta 3 lecciones más. Y estoy seguro que su vida va a ser edificada. Así que, ¿estamos listos? Tiene su material, tiene que anotar. No olvide también que esto hay que multiplicarlo. Entonces, algo que usted puede hacer es compartir lo que ya aprendió, la importancia de la consolidación, la lección 1 sobre la seguridad de su salvación. ¿Por qué no invita a más personas? Le hago ese reto, le hago ese desafío. ¿Por qué no invita por lo menos a 5 personas? Quizás los de su misma familia, algún compañero, algún amigo del colegio, de la universidad, mande la invitación a través de un mensaje y conéctelo con lo que usted está aprendiendo. Entonces, si usted ha cumplido la tarea, usted está, querido hermano, en la ruta correcta. Pudiese decir, casi literal de memoria, Juan
capítulo 5, versículo 24. Piense 3 segundos. ¿Pudo hacerlo? Si no, revise su material. Vuelva a leerlo en su Biblia. Mire, no hay problema, no se sienta presionado. Todos estamos aprendiendo. Y como estamos hablando de crecer en la vida cristiana, hay un versículo bonito. Hoy en esta lección, vamos a viajar en la Biblia. Así que tómese su tiempo, no se presione. No sé si va a tener a la par suya un tecito, un cafecito, un vasito con agua. Pero vayamos tranquilos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Mire qué interesante lo que dice este versículo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la instrucción que se nos recomienda en este versículo? Que crezcamos en la gracia. Y mire qué bonito, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos iniciando este caminar de la vida cristiana, somos como niños, somos como bebés, que hay que estarle dando su lechita a tiempo, hay que estarle cuidando, hay que estarle chequeando, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que anhelar, desear, como ese bebé quiere comer, así usted también desear, anhelar como ese bebé, este alimento espiritual, esta leche espiritual, para que usted pueda fortalecerse, para que usted pueda crecer sano en su vida cristiana. Y esto Dios nos va a ayudar a todos para multiplicarlo a los demás, a la gente que está cercana a usted. Ahora, mire qué bonito ver la vida de Jesús. Hoy lo vamos a ver en Jesús. Entonces, en la vida de Jesús, yo se lo quiero leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 52. Búsquelo despacio, ubíquese ahí en su Biblia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué ejemplo vemos en Jesús? Que Él crecía en gracia y en la sabiduría de Dios. Entonces, si usted puede decir, oh, Jesús creció, no solo físicamente, sino en sabiduría. Jesús creció en conocimiento de lo que eran las cosas espirituales. ¿Cuánto más nosotros? Vamos a ver también que Jesús creció y cultivó el tema de la oración, el tema de la palabra de Dios. Jesús la aprendió. Entonces, para usted y para mí es un reto también hacerlo. Hay otra parte más adelante en el Nuevo Testamento, lo que es la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 12. No se presione, usted puede ver esta lección las veces que usted la considera necesario. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y del escritor llamado Pablo a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos, que crezcan y abunden en amor. Usted nota lo que estamos viendo, nos tiene que animar a dar un pasito a la vez. No se presione. Ni usted ni yo no sabemos, quizás nunca nos sabremos todo lo relacionado a la Biblia. Posiblemente usted. Entonces, mire qué importante. Hay que crecer, hay que cultivar. Entonces, usted y yo no nos vamos quizás a aprender todo nunca, pero vamos a dar los pasos. La cuestión es que usted no se desanime. Entonces, avancemos. Hoy vamos a mover esa Biblia. Usted va a sentir el deleite de estar hojeando. También quiero que leamos Efesios,
en el capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quizás todos tuvimos la experiencia cuando estábamos pequeños de ponernos en una puerta, en una pared, y que nuestros papás quizás nos puedan poner una medida, una regla, y decían: hoy medís 1 metro, hoy medís 1,20, y uno se alegraba a medida que uno iba creciendo. Por supuesto, el desarrollo óseo y todo es diferente para todos, pero pensando en este versículo, la pregunta es: ¿cuál es la medida del crecimiento a la que debemos usted y yo aspirar, anhelar como creyentes? La respuesta es bien bonita: el carácter de Cristo. De los demás, amamos al prójimo, amamos a los que estamos cerca. Y es por eso que estamos juntos estudiando estas lecciones de consolidación. Porque se va a afirmar, usted se va a establecer, usted no se va a mover fácilmente de lo que usted ha creído y de la profesión de fe que ha hecho en Cristo. Entonces, aquí quiero decirle que perfecto. Usted nota quizás personas que usted oye y le dicen: yo tengo tanto tiempo en la iglesia, pero quizás no saben los versículos que usted se está aprendiendo. Quizás usted ve personas que dicen: no, yo para la oración ya va a ver. Y posiblemente usted dice: pero yo estoy aprendiendo a orar. Yo a veces hoy no sé ni qué decir. Entonces, perfección es madurez. Yo quiero decirle que si usted oye que gente a veces dice: tengo tantos años como cristiano, no se deje impresionar, porque el propósito de estar estudiando juntos es no que usted vea a los demás, sino que usted crezca en la gracia, que usted crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, es que usted desarrolle herramientas que lo van a sostener a usted con el tiempo. Y el anhelo es que lo que hoy usted está aprendiendo también lo pueda enseñar a otros. Por eso le estoy desafiando a que esto lo comparta con 3, 4, 5 amigos, 5 familiares, para que también ellos puedan crecer. Entonces, nuestra meta debe ser progresar paso a paso en el conocimiento hacia una madurez espiritual. Nunca lo sabremos todo, no se preocupe. Yo tengo un tiempo en esto y créanme, no lo sé todo. Por eso es importante estudiar, por eso es importante aprender. Entonces, la madurez espiritual también tiene que ir creciendo. La madurez, como le mencionaba, requiere aprender, requiere de un aprendizaje. Quizás usted está atareado, sus estudios, el trabajo, el hogar, pero usted tiene que hacer un espacio, así como el bebé necesita alimentarse y comer, también usted necesita tener el ambiente adecuado, rodearse de amor, rodearse de personas que le aprecien, con las que usted pueda crecer espiritualmente hablando. Ahora, si hacemos un cuadro y comparamos el crecimiento o madurez espiritual con el crecimiento o una madurez física, lo podemos ver así. Hay que comer, se aprende a hablar, se aprende a caminar y también aprendemos a compartir. ¿Cuántos se celebró el triunfo de cuando el bebé caminaba? Recuérdese cuando quizás sus hijos empezaban a dar las primeras palabras. No sé qué dijeron primero, si papá, mamá, abuelito, abuelito, eso yo no lo sé. Pero generó alegría. Dije, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Ya dio el primer pasito, ya
agarró la cucharita solo para comerse algo, etc. Ya agarra solo su lechita. Avancemos entonces. Fíjense bien, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio, dice en el capítulo 4, versículo 4, hablando de nuestro Señor Jesús, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando leemos este pasaje del Nuevo Testamento, notamos al ser humano, notamos al hombre, que entonces, usted ve el pasaje, Jesús está apartado, 40 días de ayuno, 40 días de oración, y se lee en el relato del escritor que Jesús tuvo hambre. Claro, 40 días de ayuno, imagínense qué tremendo esa disciplina. Pero el tentador llegó, el adversario llegó y quiso hacer tropezar y desanimar a Jesús. De la misma manera, en este deseo que usted tiene por crecer en las cosas de Dios, por crecer en el conocimiento de Dios, vendrá la oposición, vendrá el desánimo. Quizás el mismo adversario, su enemigo y mío, quizás le va a decir, viste, la oración no te funciona. Hoy que querés más leer la Biblia, no entendés nada. Mira, tenés que aprender unos versículos y nada. Ahí es donde usted tiene que animarse a seguir. Manteniendo esta idea, Juan 5:39, el Evangelio de Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quizás la palabra que resaltamos aquí es escudriñar. Y el escritor en escudriñar nos está diciendo que hay que examinar, hay que estudiar, hay que leer cuidadosamente y detenidamente. Imagínese, a esta altura, usted ya leyó 7 capítulos en una semana o en un día, no sé cuánto tiempo le ha tomado, pero usted va avanzando en la lectura. Mire, subraya un versículo que le llame la atención. Deténgase en el versículo. Si usted quiere, lea toda la porción una y otra vez. Eso será examinar cuidadosamente. Eso es estudiar, eso es escudriñar. Que mire, usted lo vea, lo lea, y Dios le va a dar el entendimiento, la luz, por decirlo, para ver lo que decía el escritor. ¿Qué dice Juan aquí? Examinen, lean cuidadosamente, estudien. ¿Para qué? Para que vean que ahí tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta hoy estamos viendo, hermano, herramientas, sugerencias, consejos para usted, cómo crecer en la vida cristiana. Y fíjese qué bonito, porque estamos viendo diferentes versículos de la Biblia. Y eso es importante porque nos van a desafiar a la lectura de la palabra. Fíjese bien, hoy le voy a mencionar un libro que es bastante conocido, es el libro de los Salmos. Usted tiene que regresar al Antiguo Testamento. El libro de los Salmos es bonito. Los especialistas dicen que esos son alabanzas que el pueblo de Israel entonaba cuando tenían victoria, cuando tenían derrota, cuando estaban en situaciones adversas. Pero este versículo tiene que ver con lo que hoy estamos conversando sobre la ley de Dios, las Escrituras, la palabra de Dios y la Biblia, que los estamos usando como sinónimos.
El Salmo 119, el versículo 11, mire cómo dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, tu ley, tu palabra, para no pecar contra ti. Es importante el leer la palabra de Dios, porque usted y yo tenemos que aprender a obedecer los preceptos y estatutos de la palabra de Dios. Mire qué importante. La Biblia es un conjunto, es como una biblioteca. Y usted tiene ahí un total de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. ¿Quiere confirmarlo? Entonces vaya contándolo. Su Biblia tiene un índice. Va a ver desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Usted lo va a ir viendo hasta que llegue al último libro del Antiguo Testamento, como el profeta Malaquías. Y va a notar también ahí el primer libro del Nuevo Testamento, llamado Mateo. Y usted va a ir en la secuencia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y ahí usted avanza hasta llegar al libro 27 del Nuevo Testamento, que sería el libro de Apocalipsis. En total usted va a tener un conjunto de 66 libros para su disposición. ¡Ey, pero eso es mucho! ¿Cuánto tiempo lo van a leer? Si usted toma la disciplina de leer su Biblia cotidianamente, un capítulo diario, como estamos haciéndolo aquí, en la lectura de los capítulos del Evangelio de Juan, cuando usted note, usted va a decir: leí. Entonces, usted tiene ahí en su mano un conjunto de de libros, como una biblioteca. Usted ahí encuentra sabiduría. Quiere acción, váyase a los libros históricos, la batalla de Israel. Quiere saber hoy qué va a pasar en el futuro, lea el libro de Apocalipsis. Ya Dios reveló ahí todo lo que está sucediendo. ¿Quiere usted madurar, por decirlo así, en un servicio? Lea lo que se llama las cartas de Timoteo. Usted va a encontrar todo. Si usted dice: ¿la tierra es redonda o no? Está en la Biblia. Usted puede leer uno de los libros ahí y lo va a encontrar. Usted quiere matemáticas, lee el libro de Números. Ahí se va a dar gusto contando y sumando. Entonces, avancemos. Siempre en ese libro de los Salmos, solo que el capítulo 1 y en el versículo 2, se lo leo así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí viene lo comparativo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Usted nota un nuevo uso como sinónimo de la Biblia: ley de Jehová. Hemos visto que es solo la ley, estatutos, mandamientos, preceptos. Jesús dijo: escrito está. Mire qué sucede. El versículo 1 de este salmo comienza y dice: bienaventurado. Mire otra vez: bienaventurado el varón. Varón no solo habla de género masculino, sino masculino, femenino, así nacido. Ahora, usted ve ahí 5 cosas del por qué somos bienaventurados. Al tener la ley de Jehová, deleitarnos en ella y su ley. Bienaventurado habla de 2 veces feliz, otros dicen 1000 veces feliz o dichoso. Si usted
hace uso de la Biblia, la lee, usted va a necesitar esto. Número uno, oírla, como lo está haciendo hoy. Una predicación. Tiene que leerla. De ahí las tareas de los capítulos del Evangelio de Juan. Tiene que estudiar la Biblia. Número 4, hay que memorizarla. Juan 1:12. Además, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué decía? Quiero ver, escucho. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también hay que meditar en ella. Meditar, lo quiero aclarar, no es dejar su mente en blanco, no es hacer ruidos, no es estar... no, meditar es reflexionar profundamente en lo que usted ha leído. Hago un ejemplo. Lo que acabamos de leer dice, bienaventurado. El que medita, el que piensa, el que estudia. Mire que aquel que hace de la ley de Dios su delicia. Como comerse un buen postre, un buen pastel o algo que usted le diga, ¡qué rico! Algo así sucede cuando hacemos de la Biblia algo nuestro y meditamos en ella. Yo quiero decirle que si no leemos la Biblia, no tendremos los recursos en el momento que los necesitemos. Ahora, volvámonos otra vez al Nuevo Testamento, a las cartas de Timoteo, que yo se las mencioné hace un momento. En 2 de Timoteo 3:16 dice, la palabra de Dios, mire, otro nombre, es útil es útil, o sea, que nos funciona. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren lo que menciona. Lo primero dice enseñar. Usted tiene que aprender. También habla de redarguir. Y redarguir tiene que ver, fíjese bien, con corregirnos, hacer las modificaciones necesarias. Eso es redarguir, que usted diga, bueno, tengo este paradigma, esto nadie me lo cambia. La palabra de Dios le va a redarguir para cambiar eso. También dice que nos corrige. Y cuando hablamos de corrección es hacer los arreglos necesarios para eliminar sus faltas. Yo quiero decirle que Dios tiene que ayudarnos, quizás para que tanto pensamiento o tanto criterio filosófico o corriente que podamos tener a través de la palabra de Dios se puedan vaciar y que la importancia de la meditación la podamos valorar. También habla de instruir. Es útil para que usted y yo aprendamos habilidades, ideas o experiencias para hacer algo. El versículo que le decía que leímos es para que la persona esté enteramente preparada para todo. Cerca de usted y mío tiene que estar la palabra del Señor. Ahora, en esta lección que estamos viendo cómo crecer en la vida cristiana, hemos visto la parte de la Biblia, de leerla, de meditarla, de escudriñarla. Y algo que hizo Jesús fue crecer en sabiduría, en gracia y en estatura. Lo otro que necesitamos, queridos hermanos, para crecer en la vida cristiana es aprender, no sé si llamarle arte, disciplina de la oración. Y la definición más sencilla de orar es hablar con Dios. Creo que eso es bien sencillo. Pero vemos en la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 5:17, en el Nuevo Testamento, un versículo de 3 palabras. Orad sin cesar. En otras palabras, orar sin detenerse, orar sin parar. Quizás usted está pensando, pero mire, yo en esto soy nuevo y ¿qué le digo a Dios? Usted tiene los libros de los Salmos.
¿Yo qué le puedo pedir al Señor si yo no sé? Nunca he aprendido a orar. Hoy lo vas a hacer. Al final usted va a escribir en su material peticiones de oración y lo que usted puede hacer diariamente. También Jesús dio una enseñanza en Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18, una parábola. Y dice el versículo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero decirle como anuncio previo que va a haber un momento en el que usted va a sentir que va a desanimarse, que va a desmayar. Porque el tema de la oración, usted tiene que decirle a Dios lo que hay en su corazón. Eso es oración. Posiblemente usted se asusta o se pone temeroso cuando dice, ¿cómo ora? Yo así no puedo orar. ¿Y cuándo voy a decir esto? Usted lo va a ir aprendiendo a medida que lo ejercita. Por eso el consejo es orar sin cesar. Por eso también Jesús sabe lo que usted vamos a vivir. Y por eso Jesús refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vimos en Jesús que aprendió de la Biblia, aprendió la ley, pero también Jesús era una persona que oraba. ¿Dónde está esto? Mire, se lo voy a leer, Evangelio de Marcos. Usted lo puede ir siguiendo en su material, así que no se preocupe, haga anotaciones, el material es suyo, escriba, mánchelo, haga lo que usted quiera. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús oraba. Si Jesús tenía una disciplina de oración, cuanto más, hermano, usted y yo necesitamos lo mismo. Tenemos los riesgos que queremos las cosas rápidas, al estilo microondas. Este mundo tecnológico en la que tenemos respuesta en tiempo real nos está llevando a querer oraciones también directas, tipo microondas, tipo con una rapidez tremenda. Pero hay etapas de la oración en las que tenemos que aprender a esperar, a perseverar. Pero mire qué hizo Jesús, nuestro maestro. ¿A qué hora se levantó Jesús a orar? Muy de mañana. Jesús oraba. ¿A qué horas? Muy de mañana. Eso quiere decir que era en la madrugada, dependiendo el lugar donde estamos. También Jesús tuvo un lugar. Miren lo que dice, que se fue a un lugar desierto. Usted tiene que tener un lugar en el que cotidianamente pueda orar. Para Jesús era el desierto. Para Jesús era un lugar solitario. Usted para la oración necesita concentrarse. No va a estar con la televisión encendida, un montón de cosas alrededor suyo que no le van a permitir concentrarse. Y algo interesante que quiero mencionar es que en este ritmo de vida en el que ahora la sociedad está, la casa dormitorio, gente sale temprano de su hogar, llega hasta la noche, cansado, con sueño, quizás solo con ganas de descansar, comer y dormir. Pero aquí hay una solución para eso. El ritmo de estudio, trabajo en el que ahora todos estamos, nos acelera. Pero cuando Jesús vio que el trabajo de su ministerio en la tierra se incrementó, ¿sabe qué hizo él? Se lo leo. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 15 al 16. Pero mire qué tremendo. Su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. ¿Cuánta gente se reunía? Mucha gente. ¿A qué venían? Para oírle. O sea que Jesús les enseñaba.
y también para que Jesús les sanase de los enfermos. Mucho trabajo, como usted y yo que tenemos que trabajar. Pero, ¿qué hizo Jesús? Él se apartaba a lugares. Cuando se multiplicó el trabajo de Jesús, ¿qué hizo Él? Se apartó y oraba. Miren la solución. Yo sé que muchas veces uno cansado, con sueño, quizás solo dice, Dios mío, gracias, y quizás nos limitamos a la oración por los alimentos. Pero hemos visto la importancia en esta lección de cómo crecer en la vida cristiana, la necesidad de la Biblia, de la palabra de Dios, y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para terminar esta lección, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, al apóstol Pedro lo detuvieron por predicar el Evangelio, lo metieron preso. Pero leemos en un libro llamado Hechos, en el capítulo 12, versículo 5, que los discípulos fueron y oraron. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenemos dificultades, hay que orar. Nos va bien, hay que orar. Está en conflicto su hogar, su matrimonio, hay que orar. La respuesta quizás solo va a venir a través de la oración. Y terminamos con el versículo que hay que aprendernos de memoria. Regrese su material, aunque usted lo tiene ahí también escrito. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Mire qué bonito. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que cuando hay respuesta en la oración, hermano, amigo, va a haber gozo. Hay que pedir lo que Dios quiere, de acuerdo a su voluntad. Entonces el versículo hay que aprenderlo, el segundo. Entonces, ¿cuál es el resultado, hermano, de la oración? Es el gozo. ¿Tiene usted necesidades? ¿Tiene usted peticiones? Usted tiene un espacio ahí en su material, escríbalas. Y usted va a ir viendo con la ayuda del Señor respuesta. Claro, si usted pide que le vaya mal a su vecino, Dios no le va a responder. Si usted le pide que despidan a su jefe, no sé, si usted está casado y le dice, Dios mío, dame otro esposo, claro que no le va a responder. Dios le va a responder oraciones de acuerdo a su voluntad, por la salvación de sus hijos, de su familia, por sanidad, por provisión de empleo. Dios se glorifica a través de la oración. Así que, hermanos, debemos crecer en la vida cristiana. Debemos anhelar crecer en el conocimiento de Dios y su palabra y en la comunión con Él a través de la oración. Mire cómo vamos avanzando